Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinar sobre la protección de las inversiones extranjeras bajo la lupa de distintas disciplinas. Este es el segundo evento organizado por el Observatorio de Arbitraje Internacional y Derecho de las Inversiones Extranjeras de la Universidad de Buenos Aires. En el primer evento se abordaron temáticas vinculadas con uno de los pilares del observatorio, que tiene que ver con el arbitraje internacional. Luego, el observatorio fue coorganizador de 2 eventos adicionales de arbitraje internacional con el CARI, y este evento tiene que ver con el abordaje del otro pilar del observatorio, que es la protección de las inversiones extranjeras. Por eso, en esta oportunidad se han convocado a especialistas muy prestigiosos de distintas ramas para que den su abordaje de la protección de las inversiones extranjeras desde la especialidad que cada uno de ellos y ellas trata. Primero, escucharemos al doctor Colágero Pisolo. Él es integrante del Comité Académico del Observatorio, es doctor en Derecho por la UBA y postdoctor por la Universidad de Udine, en Italia. Es profesor titular de Derecho a la Integración y Derechos Humanos y Garantías. También es coordinador académico del Centro de Excelencia Jean Monnet y es codirector académico del Programa de Protección Supranacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Perugia. También ha publicado numerosos artículos, entre otras materias, sobre la protección efectiva de los derechos humanos y los procesos de integración regional. Luego hablará Sandra Negro. Ella también es integrante del Comité Académico del Observatorio, es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular de Derecho a la Integración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, también es directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la UBA, y es autora de varios libros y artículos académicos en español, francés e inglés. Seguidamente hablará Cecilia Bursa. Ella lidera el equipo de B&A Translators, que es una firma integrada por traductores y abogados especializados en traducción jurídica, que cuentan con más de 15 años de experiencia en traducción, tanto directa como inversa, del español al inglés, de documentos vinculados al arbitraje internacional. Durante 10 años ella fue profesora adjunta de traducción 2 en la UBA y también ha participado de numerosas competencias de arbitraje internacional. Luego hablará Sebastián Zucón. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella y magíster en Economía por el London School of Economics. En la práctica profesional se desempeña como especialista en la evaluación de daños en la empresa Compass Lexecon, de la cual es vicepresidente ejecutivo. Ha participado como asesor y experto en más de 60 arbitrajes internacionales. Y finalmente cerrará la jornada Mariana Loza. Ella es coordinadora académica del observatorio. Ella es máster en estudios legales por la American University. También es la jefa de prácticas para América Latina y socia del estudio DLA Piper. Y previo a eso, la doctora Loza se desempeñó como subdirectora en la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina, en la cual ha representado al Estado Nacional en numerosos arbitrajes de inversión, tanto en el CIADI como en la CPA y en la Corte de Arbitraje Internacional. También es docente en numerosos cursos de Derecho Internacional y de Arbitraje en la Universidad de Buenos Aires. Queremos aclarar, antes de empezar, que el chat está abierto para que remitan sus preguntas y al finalizar las abordaremos todas juntas para cada uno de los especialistas que se referirán hoy. Y queremos agradecerles desde ya por estar presentes en el día de hoy. Ahora sí, el doctor Pisolo comenzará la jornada hablando de los principios rectores de las empresas y los derechos humanos. Adelante. Muchas gracias, José. Gracias, Silvina, por
tu tan gentil invitación. Es un placer compartir con tantos colegas, pero sobre todo amigos, compañeros de años como Sandra, de años de trayectoria en la integración regional. Con mucho aprecio hacia tu persona, Silvina, y mucha inquietud respecto a este observatorio, que lo tenemos en el departamento, es que hoy iniciamos nuestro nuevo evento, que sin duda será un éxito. A mí me toca hablar de un punto central en la convergencia de lo que podría ser los derechos humanos y el desarrollo y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque está claro que no puede haber desarrollo sin respeto de los derechos humanos. Está claro que el desarrollo se convierte en un derecho cuando se respeta los derechos humanos, cuando se procura a través de estos constituir a los derechos humanos en una pauta y en una agenda en el derecho al desarrollo. Y en el derecho al desarrollo es central cómo actúan, cómo intervienen las empresas. Voy a enfocarme en esta primera intervención concretamente en nuestro sistema interamericano. Muy recientemente, el 1 de noviembre del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprueba un informe de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la REDEC. Y este informe tiene la particularidad que viene denominado como Empresas y Derechos Humanos, e intenta, de alguna manera, reflexionar sobre los estándares. Es un documento de referencia en la exposición de hoy, porque constituye un resumen sobre de qué hablamos cuando hablamos de los derechos humanos en su convergencia con el desarrollo. Yo simplemente he seleccionado algunas pautas centrales de este informe que se replican a nivel de Naciones Unidas o a nivel del espacio europeo. Después, si tenemos tiempo, podemos hacer una comparación, pero son planos integradores, no hay grandes divergencias. La primera referencia es a la centralidad de la persona y de la dignidad humana. No podría ser de otra manera. La dignidad humana es inherente a todas las personas. Eso lo compartimos todos, todas. Y constituye la base sobre la que se desarrollan los derechos humanos. Es decir, fundamenta la construcción de los derechos de las personas como sujetos libres e iguales en dignidad y derecho. Puntualmente, en esta categoría, la Comisión subraya que el ámbito de empresas y de derechos humanos debe hacer suya esta centralidad. En tanto, la calidad de la dignidad humana representa el eje, sostiene la Comisión Interamericana, dinamizador e interpretativo de todo el sistema de producción de los derechos humanos. Lo que implica, y pone énfasis en esto, la búsqueda de asegurar que en toda decisión se aplique el principio pro persona, en aras de alcanzarse el resultado que mejor proteja al ser humano y menos limite la realización de sus derechos fundamentales. Obtenemos entonces una primera pauta de comportamiento, una primera norma referencial en esta convergencia que analizamos entre derechos humanos, desarrollo y empresas. La segunda pauta tiene que ver con algo que es central y que nosotros desde la cátedra venimos defendiendo desde siempre: la universalidad, la indivisibilidad,
la interdependencia e interrelación de los derechos humanos. Esa división forzada por un mundo que ya no existe, un mundo bipolar que apostaba a una guerra fría y que nos legó esa distinción plasmada en los pactos de New York, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por un lado, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el otro, desde un primer momento se exhibió como una distinción más política que jurídica. Y en esto los órganos de control del sistema interamericano desde siempre han puesto un énfasis central: universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos. El reconocimiento, nos recuerda la Comisión Interamericana, del carácter universal de los derechos humanos mediante la adopción y aplicación de diversos instrumentos y tratados sobre la materia, implica la exigencia de cerrar las brechas existentes de protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en comparación con los derechos civiles, políticos, desde los diversos campos que la afectan. Es central en la tutela efectiva poder lograr, como decía, el cierre de una brecha que es más política que jurídica, que obedeció a razones históricas de un tiempo terminado. La tercera pauta de referencia central que podemos identificar tiene que ver con algo que transversalmente atraviesan los derechos humanos y que tiene que ver con la igualdad y no discriminación. Es central poner énfasis en esto, porque nuestro sistema interamericano, a través de los pronunciamientos de la Comisión Interamericana, de las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana, ha construido todo un cuerpo de doctrina, todo un cuerpo de pautas centrales que tiendan a garantizar la igualdad y no discriminación. Solamente destaco la consideración de normas jus cogens de la igualdad, que ha desarrollado la Corte Interamericana, y una noción central que va más allá de la noción formal de igualdad, sino una noción material, que apunta a un concepto estructural de la igualdad. Luego tenemos una definición, una conjunción, con esto no me quiero exceder en los 10 minutos que me han sido otorgados, voy cerrando la idea. Luego tenemos una aproximación a lo que entendemos por derecho al desarrollo. Es central este punto de convergencia entre el desarrollo y los derechos humanos que se reconvierte en derecho al desarrollo. En este sentido, el sistema interamericano, este informe, esta expresión de la Comisión Interamericana, no hace más que integrarse a lo manifestado en reiteradas ocasiones por la Asamblea General de Naciones Unidas, o concretamente, siguiendo en el ámbito de Naciones Unidas, por el informe del relator especial sobre el desarrollo, último informe, lo recomiendo, del 2 de julio del 2019. Allí se sostiene, insisto, conceptos a los que adhieren los organismos de control de nuestro sistema interamericano, al valor particular del derecho al desarrollo. Este debe ser sostenible, fundamental. Para ello se debe poner necesariamente el centro de atención en el bienestar y derechos de personas, comunidades, más que en las estadísticas económicas y mercancías, teniendo en cuenta que la definición del derecho al desarrollo incluye el derecho a un proceso particular en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y la libertad. Esto es decir, profundizar en la senda de que se protegen derechos humanos, derechos que quedan representados en personas y en vidas de personas. Y hay que conciliar, nos indican en estas pautas, la actividad económica con la actividad propia de la persona humana. Y la última referencia que quiero hacer en estos minutos, segundos finales,
me quedan otros puntos, pero es al combate de la corrupción y un concepto central que se ha desarrollado, la captura del Estado. Cuando el Estado es objeto, es rehén de empresas privadas que se enquistan en el Estado. La injerencia indebida y poco transparente de agentes privados, dice la Comisión Interamericana, en este caso empresas, y la captura de instituciones del Estado, la influencia indebida en los tomadores de decisiones públicas por parte de estas con el objeto de influenciar en su comportamiento, son contrarias al Estado de Derecho. Estas son unas primeras palabras, unas primeras reflexiones que luego, abierto el debate, podemos profundizar. Muchas gracias por la atención de todos y todas. Muchas gracias, doctor Pisolo. Ahora escucharemos a la doctora Negro, que se referirá a los marcos regulatorios de inversión en la integración regional. Adelante. Bueno, muchas gracias, José, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a la doctora González Napolitano, a Mariana Loza también, y yo, por otra parte, quiero adherir a las palabras del doctor Calogero Pizzolo en cuanto a la importancia del observatorio, del funcionamiento del observatorio y de la materia a la cual se dedica este observatorio, sea arbitraje, sea protección de las inversiones o derecho de las inversiones. Es un gusto compartir con todos los colegas este panel y bueno, espero en estos 10 minutos poder referirme al tema que he elegido. En cuanto a los marcos regulatorios en los procesos de integración, yo voy a tomar los cambios más recientes acaecidos en la integración regional para el tratamiento de las inversiones extranjeras. En el ámbito, primero de todo, me voy a referir en el ámbito de las inversiones a un informe de reciente aparición de agosto del 2020, que ha sido producido para estudiar las inversiones en general en cuanto a definiciones, determinantes, condicionamientos económicos y efectos bajo la autoría de Pablo García y Andrés López. En ese informe se da cuenta, en la sección tercera, de los determinantes de las inversiones extranjeras directas. Y entre esos determinantes aparecen dos que son definidos como estándares generales y uno que hace a la especificidad de la materia. Los dos que son generales son las condiciones económicas generales que ofrece la economía huésped para las inversiones, y el número 2 son las condiciones político-institucionales. El específico es específicamente todos los instrumentos que inciden particularmente en la decisión de la inversión. En cuanto a los factores que están allí relatados, y ahora vamos a ver por qué en este informe en realidad se hace una referencia expresa a la economía huésped o al Estado que va a acoger la inversión, pero vamos a trasladarlo luego al marco de la integración regional. Se ven una serie de 5 factores que indudablemente inciden en la inversión desde el punto de vista de este estudio económico. El primero de ellos es la calidad institucional del país receptor. Esto, trasladándolo a los esquemas de integración regional, también tendríamos que pensar en ver en el contexto de la integración regional la calidad institucional. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la estabilidad en las reglas de juego y efectivamente a brindar protección a las inversiones desde el esquema de integración. En segundo lugar, a las condiciones regulatorias, este sería el segundo factor, y ahí entraría el tema de los procedimientos administrativos, las normas que regulan las contrataciones de personal en el interior del esquema de integración, y una, digamos, característica fundamental que esta guarda estricta relación con el esquema de integración, que tiene que ver con la movilidad de personas.
El tercer punto es el grado de carga tributaria. En este punto los esquemas de integración tienen muchas diferencias porque ustedes sabrán que hay muchas dificultades en lograr la armonización de las políticas fiscales nacionales. Y también esto a veces se pone como una barrera para el intercambio entre los mismos estados que forman parte de la integración, así que imaginemos que en este punto hay una gran tarea por hacer. El cuarto punto es el nivel de apertura comercial que tiene el bloque con independencia de los estados que lo componen. Después podremos ver si un bloque puede tener mayor apertura que uno de sus miembros, y si actitudes contradictorias al interior de un bloque, o sea, contradictorias entendiendo por decisiones políticas nacionales que no condicen con el objetivo del proceso de integración, pueden conspirar contra el logro de un proceso. Y quinto, es la existencia de acuerdos bilaterales, ya sean bilaterales o sean regionales, que propicien las inversiones con terceros estados y que puedan proceder de la etapa anterior. Vamos a ver la etapa anterior, la vamos a poner un término, en términos relativos empieza a pergeñarse en términos de integración regional y de los marcos regulatorios y los cambios que han venido en épocas muy recientes, esto es 2017-2018. Visto estos 5 factores que muy sucintamente he expresado, voy a referirme a 2 marcos regulatorios de la integración y los principales instrumentos jurídicos en cada uno de ellos. Uno es, por supuesto, el Mercosur y otro es la Unión Europea. El Mercosur porque nos llega más de cerca. Vamos a indicar que específicamente en la actualidad la vigencia está en vigencia el protocolo de Colonia, que se firmó el 7 de abril de 2017. El protocolo de Colonia tiene la particularidad como tener por título Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur, y fue un anexo a la decisión 03/17. ¿Por qué este protocolo cambia digamos, el marco regulatorio en el ámbito Mercosur? Porque, en primer lugar, se trata de un instrumento jurídico que recepta las nuevas tendencias que en la región estuvieron encabezadas por Brasil. Brasil llevó la idea de este protocolo a la discusión mercosureña, y por otra parte, esta idea de, por una parte, de cooperación y a la vez facilitación de inversiones, está o guarda relación con parte de algunas de las apreciaciones que hizo con anterioridad el doctor Pisolo, específicamente, por ejemplo, en la consideración de como elementos destacables, desde el punto de vista del mismo protocolo, los llamados preámbulos de los distintos tratados que iban a reconocer al Estado la autonomía para implementar políticas públicas, o van a poder ejercer el derecho de regular esas políticas públicas en materias de salud, seguridad o medio ambiente. Este protocolo también, la importancia que va a estar dada es porque innova a regular el tema de prevención de controversias Estado a Estado como un mecanismo obligatorio, que de no prosperar va a dejar abierta la vía para arbitrar del protocolo de Olivos. Protocolo de Olivos que ustedes saben que incluye el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. También es muy importante que en este protocolo se marque que queden excluidas en materia, quedan excluidas materias que sean medidas concernientes a materias de responsabilidad social empresarial, la lucha contra la corrupción y la ilegalidad, el medio ambiente, los asuntos laborales y la salud. Bueno, este protocolo, como probablemente muchos de ustedes sabrán, fue aprobado
primero había sido aprobado por 2 estados, esto es Brasil y Uruguay, y en tiempos recientes fue aprobado por la República Argentina, o sea que ya este protocolo está vigente desde fines del año 2019. Eso por una parte. Por otra parte, Brasil llevó un documento conjunto, una posición que fue apoyada en ese documento a inicios de enero del 18 al marco de la OMC, para completar o hacer una revisión del marco digamos, de protección de inversiones, y poniendo de manifiesto un documento que pone de manifiesto distintas posiciones, entre ellas muchas de las que hemos referido en el ámbito mercosureño. Por otra parte, muy brevemente voy a referir que la Unión Europea también ha hecho un cambio en su política de protección de las inversiones a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Lisboa. Ahí vamos a marcar 2 puntos, un punto de gran conflicto siempre en el ámbito de la Unión Europea fue los mecanismos que preveían los TBI para la solución de controversias Estado inversor, la posibilidad de reclamar los TBI entre países de la misma Unión Europea. La verdad es que en ese punto, sobre todo hay un avance porque hay una decisión de la Comisión que deja sin efecto los TBI bilaterales desde inicios de 2019, que llama a los países a dejar sin vigencia esos acuerdos y a pensar en mecanismos alternativos para resolución, y además tomemos en consideración que estos mecanismos han sido impuestos además en también la negociación de protección de inversiones que en los acuerdos recientes, sobre todo en el acuerdo con Singapur. Dejo pendiente si después alguna pregunta hubiera respecto del tema del estatus en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Creo haberme atenido al tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Negro. Ahora escucharemos a la traductora Cecilia Brusa. Adelante. Ella va a hablar, sobre el derecho de las inversiones desde la óptica del traductorado público. Ahora sí. Gracias, José. Buenas tardes a todos. Quiero extender mi agradecimiento a los miembros de la audiencia y en particular a Silvina y a Mariana que bueno, me han convocado a participar en este seminario. Como surge de la convocatoria, voy a referirme a la traducción jurídica en el ámbito del derecho de las inversiones. Es un ámbito que a los traductores nos ofrece oportunidades interesantísimas de desarrollo. Nos consideramos aliados silenciosos e invisibles de bueno, abogados y expertos. Y bueno, como dijo José, hace 15 años que nos dedicamos a esto, contrariamente a la creencia tan arraigada de que el traductor debe traducir a su lengua madre, el español en mi caso. Yo debo confesar que mis primeros años fueron de absoluta y exclusiva traducción inversa. Eso nos permitió, bueno, tomar contacto con escritos de una prosa admirable, de abogados, de expertos valuatorios, y nos permitió nutrirnos y aprender muchísimo. Entonces, cuando llegó el momento de que virara un poco la necesidad y nos empezaron a contratar funciones al español, como se esperaba, bueno, ya teníamos una investigación realizada y allanada gracias a muchos de todos ustedes, con lo cual aprovecho esta oportunidad para agradecerles la fuente de inspiración que significan para nosotros. Bueno, hablando de fuentes, es tan amplia la cantidad de fuentes que tenemos que consultar y a las que debemos adherir, que muchas veces los traductores en este ámbito vemos nuestra creatividad bastante limitada. Tenemos una traducción
que tiene que ver mucho con una labor detectivesca y de constatación de fraseología y terminología de un caso en particular. A veces la labor es de revisión cuando nos llegan tratados que ya han sido negociados a través de intercambios inimaginables entre expertos y nos consultan exclusivamente si damos el visto respecto del uso prescriptivo del idioma y de la frecuencia de uso de los términos, y muchas otras veces sí tenemos que traducir textos completos, pero insisto en que nuestra labor no es tan creativa porque tenemos que tener como referencia constante los documentos del caso en particular, en el caso de un arbitraje o de los tratados, dependiendo del caso. Nosotros llamamos eso el comprobar la verosimilitud de la elección terminológica o fraseológica. Tenemos que ir a constatar eso. Tengo un ejemplo, el famoso, si alguien me cruza y me pregunta cuál sería la traducción de host state, por dar un ejemplo, en el marco de las inversiones, todos o la mayoría lo traduciríamos como estado receptor, entiéndase receptor de la inversión por elipsis, pero nos hemos encontrado con tratados bilaterales de inversión en español que receptan esa traducción como estado anfitrión, que es algo más propio, si se quiere, del derecho internacional en general. Con lo cual, bueno, esto es una invitación a que todos, cuando veamos un término traducido y no nos guste, constatemos realmente de dónde viene la elección, porque muchas veces no tenemos opción. En cuanto a tendencias en materia de traducción, hemos advertido un interés particular en lo que llamamos la armonización, en la utilización de términos dentro de reglamentos, por ejemplo. Todos sabemos que hay un proceso de negociación en el CIADI. El español, contrariamente al inglés, suele permitirnos lo que llamamos la variación elegante en la utilización de términos, pero muchas veces que un mismo término en inglés reciba distintas acepciones a lo largo de un reglamento en particular puede dar lugar a confusión, con lo cual celebramos la armonización que vemos están llevando a cabo muchas instituciones. Nos consideramos, como dije antes, aliados. Quiero agradecer a mis aliados, miembros de mi equipo, que durante todos estos años me han acompañado en esta pasión que se despertó en mí, en el mundo de la cooperación internacional sobre todo, y del arbitraje internacional. Y bueno, hace un par de años escuché en una conferencia que la inteligencia artificial iba a reemplazarnos, entonces estoy pensando en a qué me voy a poder dedicar a futuro, pero creo que queda un camino muy largo por delante y bueno, realmente seguimos trabajando, incorporando tecnologías que hacen que las entregas sean más rápidas y más fieles. Utilizamos softwares que nos permiten crear memorias de traducción y glosarios de manera automática. Esto creo que es bueno que lo sepan. Y bueno, es un desafío constante, nos gusta mucho lo que hacemos y yo quería invitarlos, porque entiendo que la mayoría somos amantes de nuestro idioma, entonces esto es una invitación a evitar el uso de anglicismos. Creo que tenemos que defender nuestro idioma y bueno, en nuestro desafío constante de mejora continua y de repensar términos, tenemos la oportunidad de consultarlos muchas veces con ustedes. No les resulta raro que les llegue un mensaje de mi parte, qué les parece tal término u otro. Yo creo que el lenguaje del derecho de las inversiones is in the making, se está negociando todo el tiempo y es algo que realmente celebramos. Bueno, yo no quiero tomar muchos minutos, pero sí quería invitarlos a aquellos que aman el idioma inglés a suscribirse. Hay un servicio que brinda el profesor Brian Garner, habrán oído hablar de él, es el editor-in-chief del Black's Law Dictionary, que se llama Garner's Usage Tip of the Day. Realmente eso es algo que nos llega por correo electrónico, uno se suscribe y
Y bueno, hablé con él y me dijo que estaba encantado de que yo lo mencionara y que los invitara a suscribirse, que con gusto se los iba a mandar, y es un ejercicio diario de repensar el uso del inglés jurídico, y bueno, del español jurídico no me consta que haya algo así que pueda servirles, pero bueno, quería cerrar mi charla agradeciéndoles. Sé que en la agenda del presente y del futuro está este desafío que se nos presenta con el español y no el inglés. El inglés es gender neutral y muchas veces es más fácil. Tenemos por delante quizás que seguir intentando conquistar espacios, no nos resulta muy fácil que haya receptividad respecto del uso de palabras como árbitra o presidenta o demás, pero bueno, creemos que eso quizás sea parte del futuro y bueno, y lo celebramos, que haya desafíos por negociar en cuestiones de terminología. Bueno, yo quedo abierta a cualquier consulta que les pueda surgir y bueno, les agradezco a mis colegas del panel y a José por moderar este seminario. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Ahora escucharemos a Sebastián Zucón, que se referirá a la protección de las inversiones desde la perspectiva de un economista. Adelante. Muchas gracias, José. Me gustaría, en primer lugar, agradecerle a Mariana, a Silvina y al resto de los miembros del observatorio por esta invitación. Voy a hablar brevemente de mi visión como economista, y practitioner de lo que un inversor o un potencial inversor entiende cuando hablamos de protección a las inversiones, ¿no? Entonces, uno de los primeros puntos que me planteé para hacer esta charla, esta presentación, es si el sistema, un sistema legal de protección a las inversiones facilita o incrementa el nivel de inversiones en un país, ¿no? Entonces, desde un punto de vista conceptual y teórico, si tenemos una inversión dada, o vamos a evaluar una inversión dada en dos países similares, el país A y el país B, y en principio la inversión es exactamente la misma, y el país A tiene un sistema de protección a las inversiones y el país B no la tiene, lo natural sería pensar de que las inversiones van al país A, ¿no? Entonces, eso es, si quieren, de un punto de vista bastante simple, bastante teórico, bastante conceptual. Pero, como todos sabemos, y vivimos día a día, que las inversiones o la toma de decisiones en las inversiones es un proceso un poquito más complejo que eso. Y para evaluar una inversión, lo que pasa en la práctica es que se evalúan, digamos, muchas variables. Variables desde un punto de vista del negocio, por ejemplo, el mercado, los competidores, la macroeconomía del país donde yo quiero hacer las inversiones, las instituciones, como se mencionó anteriormente, y el sistema impositivo también. Y por otro lado se ven los riesgos, ¿no? Y los riesgos están asociados a varios factores, riesgos del negocio en sí, pero también riesgos institucionales y riesgos legales o judiciales, ¿no? ¿Cuán protegido yo estoy en realizar una inversión en cierto país? Y digamos, existen varios mecanismos de protección de estas inversiones. Por un lado, existen mecanismos, si bien no soy abogado, y quizás puedo decir algo que no sea del todo correcto, mi visión o mi opinión es, desde un punto de vista economista, digamos, existen mecanismos internacionales, por ejemplo, los tratados de protección a la inversión, como los BAT, que permiten a un inversor estar o proteger de algún modo esa inversión y acudir a tribunales internacionales como el CIADI. Pero también existen en otros sistemas de protección, por ejemplo, un inversor extranjero al celebrar un contrato en un país con otra parte privada, es celebrar contratos privados o bajo órbita, por ejemplo, de la Cámara de Comercio Internacional y estar sujeto a una ley o una jurisdicción o un sistema legal
internacional y no del país. Y después existe una tercera alternativa de protección, que es acceder o acudir a la justicia local. Y claramente, dependiendo de dónde se hace la inversión y cuáles son las protecciones que percibe el inversor, ponderará de mejor o menor manera cómo esto va a estar protegido. Es decir, si la justicia local, si yo sé que voy a hacer una inversión en un país dado y la justicia local es desordenada, es poco transparente, es muy burocrática, y yo quiero hacer un reclamo, lo más probable es que no elija esa vía, o que no evalúe esa vía como una forma de proteger mis inversiones. Habiendo dicho esto, el hecho de que uno tenga un tratado de inversión o una protección de inversión, digamos, yo lo llamaría como una condición necesaria, pero no suficiente, para que esto canalice inversiones, ¿no? Porque, digamos, yo puedo tener un tratado de inversión, me protege mis inversiones, pero cuando la quiero ejecutar esa protección, y quiero reclamarla al Estado, me puedo encontrar diversas trabas. Trabas, por ejemplo, de que el proceso arbitral es muy largo, es tedioso, la contraparte, digamos, el Estado me pone patas en la rueda, o palos en la rueda, y me anula, o me pide anulación de los laudos. O sea, existen, digamos, distintos mecanismos que uno pensaría de un punto de vista práctico, que la inversión, a pesar de estar protegido de un punto de vista técnico o legal, no lo está tan así en la práctica. Lo mismo sucede si, por ejemplo, al Estado, o donde yo quiero realizar una inversión, el país donde yo quiero realizar una inversión, me da este tipo de protección a través de un tratado de inversión, pero es un Estado que serialmente rompe sus contratos. Entonces, yo tengo este tratado de inversión, tengo esta protección técnica o legal, pero la verdad que yo sé que el Estado me va a violar o me va a romper los contratos. Con lo cual, como dije anteriormente, la existencia de estas protecciones son una condición necesaria, pero no necesariamente suficiente. Y de hecho existen países, como por ejemplo Brasil, que no está, o que no firmó, que no tiene celebrados tratados de inversión o de protección de inversión extranjera, y eso no impide que vaya inversión sustancial a Brasil, básicamente por factores que son ponderados por inversor en su decisión de realizarlas, ¿no? Por ejemplo, el mercado, el tamaño del mercado, la potencialidad de crecimiento, y un montón de otros factores que van a ser considerados cuando un inversor toma una decisión de hundir plata en cierto país. Con lo cual, digamos, como dije anteriormente, creo que la protección de inversiones en sí es un primer paso para facilitar las inversiones, pero no necesariamente es suficiente, y como también se mencionó anteriormente, uno cuando hace una inversión y cuando evalúa esa inversión, ve muchos factores y básicamente ve cómo mi contraparte va a respetar lo que está estipulado en los contratos, o lo que está estipulado cuando yo hago mi inversión. Y por ejemplo, cuando yo hago una inversión en la industria minera, en el sector de minería, puedo estar sujeto a impuestos, o impuestos de cierto nivel, ¿no? Entonces, si existe un cambio drástico en el sistema impositivo, mi inversión de rentable puede devenir con pérdidas, ¿no? O puede resultar una inversión no rentable. Con lo cual, un inversor, cuando va a tomar esa decisión, justamente lo que va a pedir es protección impositiva, protección de que no haya cambios en la regla de juego en el sistema impositivo respecto a esta inversión. Y en caso que suceda, en primer lugar, la inversión probablemente se vuelva poco rentable o no rentable, y en segundo lugar, puede acudir a estos tribunales internacionales para, digamos, ejecutar su derecho. Y lo mismo sucede, digamos, en la justicia o el derecho privado, por ejemplo, cuando
celebro un contrato con un proveedor o un contrato con otra parte privada en un tercer país, y lo hago bajo reglas de arbitraje de Cámara de Comercio Internacional, por ejemplo, también estoy, de un modo, limitando mi riesgo legal en el país en el cual estoy realizando la inversión. Porque si tengo un problema, nuevamente puedo acudir a estos tribunales internacionales o a estas cortes internacionales y no estar sujeto a arbitrariedades que se pueden dar en la justicia local. El otro punto que me gustaría discutir es de un punto de vista más práctico, es, ok, todo muy, muy interesante, pero ¿qué significa en sí la protección de una inversión? ¿No? Entonces, ¿y cómo se evalúa esa protección de inversión? ¿Qué significa en la práctica? Entonces, la inversión puede tomar distintas facetas, puede involucrar una inversión física en un activo físico, puede involucrar activos intangibles, puede involucrar derechos de autor, copyrights, y también puede involucrar, por ejemplo, préstamos dados por bancos o terceras partes a una empresa que está localizada en un país. Entonces, dependiendo del tratado de inversión, existen distintos tipos de activos que estarían protegidos. Y ahora, lo importante es cómo se evalúan estas inversiones. Y digamos, acá existen varias preguntas conceptuales, valuatorias, que no voy a entrar en detalle, pero con todo gusto las puedo explicar. Pero básicamente, y que es el trabajo que tenemos en día a día en los arbitrajes, ¿no? Ok, existió un cambio en la regla de juegos, un comportamiento arbitrario o contractualmente equivocado de un Estado o de una contraparte en un contrato privado, y es cómo evaluar esa inversión que ha sido dañada o expropiada, ¿no? Entonces, aquí los tratados en general hablan de un valor de un activo o el valor del bien antes, digamos, de la medida expropiatoria o de la medida dañosa, pero no te dicen cómo hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, y eso es parte de la disputa en sí entre los peritos evaluadores, de cómo valorar una inversión, ¿no? Entonces, no voy a entrar en detalle, pero básicamente existen dos criterios. Uno es, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es lo que yo invertí en el país, o cuál es el valor de esa inversión al día anterior a la fecha de esta medida o esta expropiación o esta acción ilegal, ¿no? Entonces, uno es de una perspectiva histórica y otro es de una perspectiva futura o de valor futuro. Ese es uno de los puntos que se dirimen en estos arbitrajes. Y otro de los puntos importantes también es a qué fecha se tiene que hacer la evaluación de mis inversiones, o estas inversiones que están protegidas. Entonces acá también existe otro punto conceptual bastante discutido, bastante rico, tanto para abogados como para economistas, es a qué fecha se hace una evaluación. Si es a la fecha en la cual se realizó la expropiación o la medida regulatoria inapropiada, o a la fecha más reciente, a la fecha que estamos evaluando, la fecha del laudo, ¿no? Entonces, ahí existe una discusión conceptual y técnica, es si, por ejemplo, existió un incremento en el valor del activo que fue expropiado, es quién tiene derecho a recibir o apropiarse esas rentas extraordinarias o de incremento de valor. Si es el Estado expropiador, por ejemplo, para poner un caso, es el que puede o tiene derecho a quedarse con ese windfall, o efectivamente el inversor que fue despojado de esa inversión y que por una medida inapropiada o ilegal, hoy, digamos, perdió ese beneficio que habría obtenido si no habría existido este comportamiento inapropiado desde un punto de vista legal de la contraparte, ¿no? Entonces, cuando uno habla de protección de inversiones, de un punto de vista práctico, habla de eso, de qué es lo que se evalúa, a qué fecha se evalúa y cómo se toma en consideración las potenciales ganancias o potenciales pérdidas que este activo sufrió en el tiempo. Y un punto, para terminar con esta presentación, es que es bastante interesante, es
plantear o discutir qué es lo que se protege, digamos, porque existe, cuando uno hace una inversión en un país dado, corre con ciertos riesgos regulatorios y ciertos riesgos de negocio, ¿no? Entonces, si yo invierto en un país y ese país se hunde en una crisis macroeconómica, en principio eso es un riesgo de negocio que no estaría protegido. Ahora bien, si yo celebro un contrato de concesión con un gobierno para brindar a un servicio público y ese contrato es violado o es terminado anticipadamente, digamos, ahí yo tengo un reclamo más firme, amparado digamos, en un contrato o en un documento jurídico que me lo valida, ¿no? Por lo tanto, la protección de inversión no significa una rentabilidad asegurada para un inversor, sino significaría un respeto de los derechos que ese inversor tiene o tuvo cuando llevó a cabo esta inversión. Así que más creo que ya estoy con mi tiempo y esa es un poco la perspectiva que yo les quería dar desde el punto de vista de un economista y o inversor, a pesar que no sea inversor, pero es como un inversor pensaría o llevaría a cabo sus inversiones y cómo valoraría o ponderaría los riesgos legales y la protección potencial que su inversión tendría en una jurisdicción. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Zuccón. Y a continuación escucharemos a Mariana Loza, que se referirá al derecho internacional público atravesado por las inversiones extranjeras. Adelante. Gracias, José. Bueno, la idea de mi presentación era justamente tratar algunos de los puntos en los que el derecho de las inversiones extranjeras atraviesa al derecho internacional y cómo quedan plasmadas, bueno, esas discusiones en el ámbito de la protección de las inversiones extranjeras. Como una suerte de telaraña en la que los institutos del derecho internacional quedan pegados en las discusiones que tenemos en los arbitrajes o en el ámbito de la protección de las inversiones extranjeras. Obviamente que son incontables los ejemplos. Con lo cual, por lo que opté es tratar uno en concreto y ver cómo algunas decisiones tal vez más recientes lo han tratado, y que la verdad se trata en gran medida con algo que mencionaba justamente recién Sebastián, que es qué significa la protección de las inversiones, cómo se protegen o cómo no se protegen. El tema puntual sobre el que quiero presentarles a ustedes, y en todo caso luego abrir a un debate, justamente es cómo han sido consideradas las declaraciones unilaterales de los estados. Y no en un sentido amplio, o hablando de compromisos, o compromisos específicos o generales, discusiones que normalmente se dan en el ámbito de un estándar particular, que es el estándar de trato justo y equitativo, sino que quiero referirme a cómo ha sido tratado en el ámbito de la protección de inversiones extranjeras, en los arbitrajes, los principios rectores aprobados por la CDI en 2006, aplicables a las declaraciones unilaterales de los estados, capaces de crear obligaciones jurídicas. Y encontramos, o al menos yo he encontrado, que hay tres casos puntuales. Uno es allá por 2013 y dos justamente el año pasado, principio y fines del año pasado. El primer caso que encontré en el que justamente se hace referencia a estos principios rectores es en la decisión de jurisdicción de febrero del 2013 en el caso Tidewater contra Venezuela. En ese caso la discusión versaba sobre si el artículo 22 de la Ley de Inversiones de Venezuela podía servir como consentimiento a los fines del convenio CIADI. La pregunta que se hacía al tribunal era, considerando justamente que esta ley puede tener efectos en el plano internacional, ¿debe el tribunal aplicar normas nacionales o internacionales de interpretación a ese artículo 22 de la Ley de Inversiones venezolana? Esto básicamente era una pregunta que se formula el tribunal por cómo las partes habían argumentado respecto de esta
supuesta o no declaración en este artículo 22. Venezuela, por un lado, sostenía que la interpretación debía realizarse teniendo en cuenta el derecho internacional, tanto principios de interpretación contenidos en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, como principios rectores de la CDI, estos principios a las declaraciones aplicables a las declaraciones unilaterales de los Estados. En particular, al principio 7, que establece que las declaraciones unilaterales, enmarcadas en los principios, deben enunciar en términos claros y específicos e interpretarse de manera restrictiva, teniendo en cuenta, ante todo, bueno, el texto de la declaración, así como su contexto y las circunstancias en que se formuló. Las demandantes, por otro lado, sostenían que las declaraciones unilaterales de los Estados, formuladas dentro del marco y en función de un tratado, entendiendo que eso justamente era la ley de inversiones, es decir, una ley formulada en el marco y en función del convenio CIADI, es una categoría distinta de aquellas a las que se refieren los principios aplicables de las declaraciones unilaterales, con lo cual la interpretación restrictiva que proponen estos principios no era aplicable a cómo debe interpretarse esta ley de inversión venezolana. El tribunal concluyó que una ley nacional destinada a surtir efectos en el plano internacional, como podría ser esta, podría ser objeto de la interpretación restrictiva prevista en los principios sobre declaraciones unilaterales. Sin embargo, notó que ese no es el caso concreto de esta ley de inversiones, adoptada justamente, aun cuando sea adoptada en el marco de un tratado internacional. Y aquí se refirió básicamente a el grupo de trabajo de la CDI. Hay un desarrollo interesante en esta decisión. El grupo de trabajo justamente trabajó sobre estos principios rectores, en donde el tribunal justamente lo que señala es que el grupo de trabajo tuvo en cuenta que en el proceso, por ejemplo, de formación, enmienda, ejecución o terminación de tratados, el Estado realiza actos que prima facie son de carácter unilateral, cuando se examinan aisladamente. No obstante, las características y los efectos de tales actos se rigen por el derecho de los tratados y no es preciso seguir abordándolas en un estudio distinto, como podría ser de los principios rectores. Igual posición, es decir, la no necesidad de tener que tratar las cuestiones de declaraciones a través de estos principios rectores, hizo el grupo de trabajo con respecto a actos internos, por ejemplo, leyes, decretos o reglamentos que no surten un efecto en el plano internacional. El tribunal sigue, ¿no?, en un desarrollo un poco más extenso, pero básicamente concluyó entonces que una ley que manifiesta el consentimiento a una jurisdicción internacional, como lo podría ser la ley de inversión venezolana en su artículo 22, no necesita ni admite en su interpretación ni unos ni otros principios de interpretaciones internacionales, es decir, ni los principios de interpretación de tratados, ni los de las declaraciones unilaterales de los Estados, sino que resultan aplicables aquellos relativos a la interpretación del consentimiento a una jurisdicción internacional, del estilo que hace la Corte Internacional de Justicia, que implica básicamente interpretarlos ni en forma restrictiva ni expansiva, sino interpretación objetiva y de buena fe. Más recientemente, digamos, no ha habido mayor discusión en cuanto a las declaraciones de consentimientos vinculadas a estos principios rectores en los tribunales, pero sin embargo, recientemente, esto es el año pasado, hubo 2 casos en arbitrajes iniciados contra España, en donde se vuelve a traer a discusión la aplicabilidad o no de estos principios rectores. El primero de los casos es Cube contra España, es la decisión sobre jurisdicción, responsabilidad y decisión parcial de daños desde febrero de 2019. Es un caso en el sector energético, bueno, de los tantos que se han iniciado contra España en lo que es específicamente energías renovables. La discusión en ese caso versaba sobre la interpretación de una reglamentación y un press release que se había publicado con esa reglamentación. En ese press release se hacía una explicación de la resolución, esta era la resolución 661, y el efecto de esa resolución. La publicación, ese press release, estaba en la página del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y básicamente lo que hacía era, en palabras bastante explícitas o expresas,
hablar justamente de la no retroactividad en lo que sean los procesos de revisión tarifaria. De hecho, este press release justamente clarificaba lo que no estaba tan claro en la reglamentación, esta reglamentación 661. Entonces la discusión de si era o no posible que las revisiones tarifarias se apliquen en forma retroactiva adquiría justamente gran relevancia en este caso particular, porque justamente depende qué posición se optara, estaban o no cubiertas las inversiones de las, digamos, se aplicaba o no a la inversión que era objeto o a la cual se refería la disputa. Y justamente entonces, teniendo en cuenta ello, adquiría particular relevancia qué efecto se le debía dar a ese press release que contenía un lenguaje, en principio, bastante más claro que la propia reglamentación. El tribunal partió de la base de que los estados pueden y en efecto formulan compromisos o manifestaciones con la intención de que otros actúen confiando o apoyándose en esos compromisos. Y enfatizó que esto, bueno, es así porque toda legislación necesariamente está abierta a la posibilidad de cambio y entonces esos compromisos son los que en realidad permiten brindar, en opinión del tribunal, las seguridades que trascienden lo que una ley explícita o implícitamente puede decir. El tribunal cita el caso de ensayos nucleares, por supuesto, y se apoya justamente en los principios rectores. No obstante, no es tan profundo el análisis que hace en cuanto al carácter de digamos, de las declaraciones unilaterales, como sí uno lo puede ver en el caso de ensayos nucleares. En este caso concreto, el Tribunal de Club contra España lo que hace es hacer mención al contenido del press release y simplemente decir que es una declaración atribuible al Estado por estar publicada en la página de internet del Ministerio. No llega el tribunal a reconocer que el press release prevalece sobre el texto, lo cual tal vez sería ir un poco mucho, pero la interpretación que hace de ambas normas lo lleva a que, bueno, es consistente en realidad una cosa con la otra. Lo particular es que cuando se refiere al press release utiliza ciertos términos que uno encuentra en los principios rectores, como por ejemplo que el press release tiene un texto claro y específico, y que entonces corresponde, y que esto justamente al ser consistente con el texto que también entiende, bueno, es claro y específico de la reglamentación, lo lleva al tribunal a concluir que es posible apoyarse justamente en el press release o en el compromiso asumido a través del press release. ¿Por qué el tribunal lleva adelante toda esta discusión de si el press release es o no una declaración? Porque el tribunal necesitaba justamente resolver esa pregunta para poder determinar cuál era la expectativa legítima del inversor. Y así fue como el análisis que primeramente hizo sobre si el press release era o no una declaración unilateral, que generaba en los demás una confianza de que España había asumido una obligación en un cierto sentido, le permitió en un segundo paso al tribunal concluir que los demandantes tenían una expectativa legítima de que no se revisarían las tarifas sobre sus instalaciones. Con lo cual, a partir de esa declaración, bueno, obviamente esto puede ser una invitación justamente para que los estados en sus distintas reparticiones tengan especial atención también a lo que se publican en los press release donde cuelgan las distintas normas. Sin embargo, una situación un poco similar fue luego también tratada hacia fines del año pasado, en diciembre del 2019, encontramos una decisión, la decisión de BayWa contra España, en donde también en forma muy similar se trata este tema, se refiere también a este mismo press release, porque las mismas normas eran las que estaban en discusión, de hecho allí hay muchos más press releases citados y que entran justamente en discusión. Pero en este caso el tribunal justamente ya no, tomó un poco una decisión distinta de lo que había tomado el tribunal en la decisión de CUBE. El tribunal en efecto diferencia este caso de, por ejemplo, el caso de ensayos nucleares. El tribunal hace un desarrollo bastante importante acá de lo que se dijo en ensayos nucleares. Menciona que en ese caso en particular
De hecho, el presidente de Francia había asumido compromisos específicos frente a otro Estado o frente a la comunidad internacional, asumiendo obligaciones en el plano internacional. Y de este modo, entonces, el tribunal concluye que los principios rectores no son aplicables en este caso, porque se aplican solamente a los compromisos de los estados en el plano internacional. El tribunal lo que dice es que una ley nacional sobre subsidios, incluidos los press releases sobre esas leyes, no es realizada justamente en el plano internacional, ni la ley ni las comunicaciones, o con la intención de producir obligaciones bajo el derecho internacional, que es lo que requieren justamente las declaraciones unilaterales para caer dentro del alcance de los principios rectores de la CDI. Se trata de una ley como cualquier otra, en cualquier otra materia. Tal vez, bueno, dejando la puerta abierta, el tribunal señala que las demandantes no han presentado evidencia de la intención de producir obligaciones bajo el derecho internacional, con lo cual habría que ver si en algún otro caso esto se da, tal vez vuelva a ser otra la decisión. El tribunal nota que en este caso concreto las medidas no estaban dirigidas a los inversores extranjeros, sino que eran de aplicación general. Para concluir, a ver, la CDI ha reconocido que el concepto de actos unilaterales no tiene un sentido unívoco, y que la cuestión de si un comportamiento unilateral del Estado lo obliga en una situación determinada depende de circunstancias de cada caso. Creo que en el ámbito de la protección de las inversiones extranjeras es donde adquiere suma relevancia las diferencias de culturas jurídicas de los actores en estos arbitrajes. La CDI, de hecho, explica o refiere a que estas diferencias de cultura jurídica generan en algunos casos malentendidos, o diferencias de posición en cuanto al approach que se debe hacer de las declaraciones unilaterales. Para algunos el concepto de acto jurídico implica, acto unilateral, implica necesariamente una manifestación expresa de la voluntad en obligarse por parte del autor, mientras que para otros cualquier comportamiento unilateral del Estado que surta efectos jurídicos en el plano internacional puede calificarse de acto unilateral. ¿Dónde incluir ciertas declaraciones formuladas frente a inversores extranjeros? O esto que mencionaba Sebastián, ¿qué significa entonces esa protección de inversiones, de las inversiones extranjeras? ¿Se incluye o no declaraciones unilaterales? Creo que el debate con estas dos decisiones del año pasado va a seguir evolucionando. Veremos justamente si esto va a evolucionar en el ámbito de tribunales arbitrales, en disputas en materia de inversión, y por lo tanto en un ámbito más del derecho de protección de las inversiones extranjeras, o en un ámbito más propio del derecho internacional público, sea en el ámbito de la CDI, otros grupos de expertos, o otros grupos de unión de estados. Ese es básicamente entonces el punto, y bueno, quedamos abiertos a preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, ahora sí, abrimos el momento de las preguntas. Han llegado varias y vamos en orden de exposición. Así que empezamos con las preguntas para el doctor Pisolo. La primera pregunta para el doctor es si conoce alguna decisión de las inversiones, me imagino que se refiere a alguna decisión jurisprudencial, que haya receptado el principio pro persona y los otros principios de derechos humanos que usted ha mencionado. Sí, por supuesto. Existen varias. Me voy a concentrar en el ámbito del sistema interamericano, y particularmente me voy a concentrar en un punto al cual hice referencia en mi primera intervención de manera somera, y que es el derecho a un medio ambiente sano como principio rector en esta convergencia entre los derechos humanos y el desarrollo. No hablamos de cualquier desarrollo, sino hablamos de un desarrollo sustentable. La Comisión Interamericana, en el informe antes citado, nos recuerda una relación estrecha, que existe una relación estrecha entre los derechos humanos, el desarrollo sostenible y sustentable y el medio ambiente,
cuya interacción abarca innumerables facetas y alcances. Y precisamente es en esta materia donde encontramos numerosos precedentes en relación a la materia que trabajamos. Yo simplemente voy a hacer referencia al último que conozco, cronológicamente, y que tiene que ver con una sentencia contra la Argentina, sobre la cual aprovecho para invitarlos a un ciclo de debate que estamos organizando sobre esta sentencia en el Departamento de Derecho Público. Me estoy refiriendo al caso de comunidades indígenas, miembros de la asociación Laca Hanak, pido perdón por la pronunciación, Nuestra Tierra, versus la Argentina, sentencia del 6 de febrero del 2020. En esta interesante sentencia, donde se desarrollan muchos de los principios que yo he mencionado y que se mencionan en el informe citado de la Comisión Interamericana, hay un punto particular que habla de la interdependencia entre los derechos a un ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua, a la identidad cultural y especificidad en relación con los pueblos indígenas. Concretamente, se establece el derecho a participar, el derecho a informarse en el uso, por ejemplo, que se haga de las tierras ancestrales. Los derechos de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras, dice la Corte Interamericana, comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. No me quiero extender, no quiero abusar del tiempo, pero en esta línea encontramos numerosos pronunciamientos, tanto de la Comisión, pero particularmente de la Corte Interamericana. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Con respecto precisamente al medio ambiente sano, hay una pregunta adicional que tiene que ver sobre cuál es su posición con respecto a la inversión, a los tratados de inversión que están previendo Argentina y China para que Argentina se convierta en su principal productor mundial de cerdos. Bueno, yo siempre que me preguntan algo así digo, no soy economista. Puedo opinar como profesor de Derecho de la Integración y como profesor de Derechos Humanos. Y en materia de integración siempre he defendido un criterio que supere el reduccionismo económico, metodológicamente hablando, ¿no? Yo lo que le puedo decir que la cooperación, la integración comercial, cada vez más está atada a parámetros como los que estamos discutiendo en este espacio. La protección del medio ambiente es central, la protección de los derechos humanos no es menor. Yo simplemente puedo contestar con una noticia que todos conocen. La Eurocámara rechaza ratificar el acuerdo Unión Europea-Mercosur en su estado actual. ¿Por qué? Una delegación de eurodiputados franceses vinculados al actual presidente Macron recomienda que no puede ratificarse, promueven una enmienda que fue aprobada, porque manifiestan su profunda inquietud a la vista de la política medioambiental de Brasil, concretamente llevada adelante por el presidente Jair Bolsonaro. ¿Por qué? Porque contradice los compromisos asumidos por el Acuerdo de París. Bueno, ahí tiene un parámetro. No es que yo avanzo, no tengo límites. No, ahí hay un límite concreto. Está por frustrarse posiblemente lo que sea el acuerdo más importante entre los dos bloques por un impedimento central que significa no cumplir con parámetros de producción. Hay un párrafo de esta resolución que es central, y con esto termino, que lo podemos aplicar a la pregunta. El acuerdo debe garantizar unas condiciones de competencia leal. Nosotros cumplimos, ustedes cumplen. No tengo que explicar acá los estrictos protocolos de producción que la Unión Europea tiene en materia agrícola, ¿no? Debe garantizar una condición de competencia leal y el respeto de las normativas y los modos de producción europeos. Entonces, para evitar estas asimetrías, que en el fondo generan desventajas, a mí me parece que no se puede avanzar en la cooperación internacional, opinión personal,
no se puede avanzar en la integración sin respetar estos parámetros, que son centrales, sobre todo, por ejemplo, como días atrás también vimos, la defensa del Estado de Derecho, donde la Comisión Europea, país por país, identifica problemas estructurales que en nuestro medio podrían colorado a más de uno. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí pasamos a las preguntas para la doctora Negro. Usted se refirió al protocolo de Colonia y quería conocer su opinión sobre la confianza para atraer inversiones que este protocolo puede generar, teniendo en cuenta que no tiene un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado como los tratados bilaterales de inversión. Sí, perdón. Bueno, quisiera en este punto hacer una diferencia. El protocolo de Colonia es el que estaba anexo a la decisión 1194, mejor dicho, a la 1193, y ese protocolo no pudo entrar en vigor. Ese protocolo es el protocolo anterior que existía en la materia y es el que se refería a promoción y protección recíproca de inversiones en el Mercosur. Ese texto, por sus características, porque entre otras cosas en materia de solución de controversias preveía el tema inversor-Estado, establecía el arbitraje internacional y tenía otros temas que impidieron la vigencia de ese protocolo, sobre todo desde la óptica de Brasil, por su reticencia a aceptar. Ustedes saben que Brasil, durante esa etapa anterior, estamos en los años 90, suscribió numerosos TBI, tratados bilaterales de inversión, pero esos tratados bilaterales de inversión nunca entraron en vigor para Brasil. Entonces, este protocolo, el de Colonia, el que se denominaba protocolo de Colonia, no entró en vigor. Fue sustituido, fue reemplazado por el nuevo protocolo que se hace, digamos, de acuerdo a la nueva tendencia que en el ámbito regional tiene digamos, por líder a Brasil, que es esto de la introducción de la protección de inversiones, pero desde el punto de cooperación y facilitación de las inversiones en el ámbito Mercosur. Y este protocolo sí en vigencia porque está de acuerdo a las características que estamos señalando. Está pensado como un instrumento de facilitación, de simplificación de trámites administrativos, pero tiene las limitaciones, si ustedes quieren verlo así, desde el punto de vista de cómo llevar adelante las controversias que se limitan a estar pensadas desde el canal interestatal, ¿sí? Con el reclamo y innovando por la introducción de este mecanismo de prevención. Eso es lo que existe hoy en el ámbito Mercosur. O sea, la verdad es que en el ámbito Mercosur la realidad es distinta porque tenemos el país que mayor número de tratados bilaterales en la región ha suscrito, está bien, de la década del 90, y solo 3 en épocas más recientes, que es Argentina. Ustedes saben que de ese total de más de 50 acuerdos, hay 20 que comprometen a países digamos, Argentina, con países que son parte de la Unión Europea. Después tenemos a Uruguay con 13 tratados bilaterales en vigor, y a Paraguay con 15, a Brasil no lo teníamos con ninguno de la primera etapa, ¿sí? Los clásicamente tratados bilaterales de inversión. Ahora sí, en esta etapa reciente, con estos acuerdos
de cooperación y facilitación del comercio internacional, sí tenemos a Brasil con un acuerdo vigente. De los 5 que se suscribió con África, por lo menos a fines del año pasado recién, había uno en vigencia que era el acuerdo Brasil-Angola, y había de los 6 suscritos con países de Latinoamérica, sí había mayores chances de que entrara en vigor el acuerdo de complementación económica que traía normas sobre, específicamente sobre capitales, sobre protección de inversiones y de capitales, que aplicaba a Perú en la relación bilateral. Eso es lo que existe hoy en el marco del Mercosur, y bueno, va de acuerdo a la estructura institucional del Mercosur. Muchas gracias. Y con respecto a los acuerdos de cooperación y facilitación de inversiones brasileros, hay otra pregunta que pregunta si existen casos que se hayan puesto en práctica el mecanismo de prevención y solución de controversias que demuestren la efectiva fiabilidad del sistema propuesto. Bueno, desde el punto de vista, como les decía, es que los acuerdos en Brasil, por lo menos lo que da cuenta la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, es de la plena vigencia del acuerdo con Angola. El mecanismo de prevención que ahora fue introducido también en el marco del protocolo en el ámbito Mercosur, todavía no ha sido puesto en vigencia en el ámbito Mercosur. Así que eso es todo lo que por el momento existe. Sí. Muchas gracias, doctora Negro. Ahora sí tenemos una pregunta para Cecilia Brusa. Preguntan, ¿cuáles son las dificultades particulares que presenta la traducción en el ámbito de la protección de inversiones con respecto a la traducción en otros ámbitos del derecho? Bueno, gracias, José. Nosotros los llamaríamos desafíos más que dificultades, y en particular al momento de traducir arbitrajes, creo que uno de los principales desafíos es la cantidad de documentos de referencia que tenemos, de sentarnos a empezar con la traducción de una decisión o un escrito de parte. ¿Verdad? Lo que solemos hacer es armar un glosario específico para cada caso, pero bueno, insisto, si no son miles, a veces son cientos los documentos de referencia. La tecnología nos ha facilitado mucho esto, porque ahora nos llega un link y tenemos acceso a una carpeta de archivos compartidos, y hemos aprendido a dilucidar dónde y qué escrito. Y bueno, cada vez lo hacemos más rápido, pero insisto, una de las primeras cosas es confeccionar un glosario consensuado dentro de nuestro equipo de trabajo, porque muchas veces lo que pasa es que el demandante y el demandado llaman a la misma cosa de distinta manera. Y quizás nosotros, para algo, un término en particular, voy a dar un ejemplo, el famoso artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y su referencia al famoso ordinary meaning y la traducción oficial de la convención, que habla de sentido corriente. Muchas veces una parte de eso lo deben llamar sentido ordinario o sentido llano, y tenemos que estar muy alertas en el segmento en el que se utiliza ese término, para saber cuáles de esas 3 acepciones debemos utilizar. Con lo cual, jamás nos resulta aburrido un proceso de traducción, y cuanto más largo es el documento, mayor es el desafío. Tenemos que investigar los antecedentes fraseológicos y terminológicos de una institución en particular. Eso también es un desafío. Tenemos primero que pensar de qué institución estamos hablando. No se llama procedural order en español del mismo modo en el CIADI que en la Corte Permanente de Arbitraje, con lo cual lo tenemos que tener bien en claro. Y bueno, otro de los grandes desafíos es que los textos en general, salvo que sea un informe evaluatorio que tiene un aspecto casi puramente financiero o evaluatorio, en el caso de una decisión los aspectos
que nosotros logramos identificar son tres: los legales, los técnicos, según el objeto de la controversia, que nos han llevado a tener que aprender de ciencias o de campos de lo más impensados. Mariana hablaba de CUBE y de energías renovables. Realmente es un tema que en este momento logramos tenerlo bastante aceitado, pero nos costó muchísimo entenderlo para poder traducirlo correctamente. Y un tercer aspecto típico es el financiero evaluatorio y las preguntas que nos hacemos todo el tiempo, ¿no? De qué le va a gustar al comitente de la traducción que digamos, si el experto está avaluando o evaluando una inversión en un lugar en particular. En otros campos tenemos como un margen más amplio para la creatividad, pero bueno, eso realmente nos da certezas, y lo que hicimos hace muchos años fue convenir dentro de nuestro equipo de trabajo, y nuestros clientes muchas veces hasta usan eso, un código de resaltados de colores. Entonces muchos de ustedes han visto nuestros famosos resaltados en celeste, que lo que le advierte es una suerte de metamensaje al comitente de la traducción. Lo que le advierte es que esa frase o término nosotros la tomamos de un documento de referencia oficial o específico del caso, y prima facie deberían abstenerse de cambiarlo, ¿no? Nosotros, una vez que entregamos la traducción, queda en manos del comitente, y es muy raro que nosotros firmemos una traducción pública. Esto es algo que sí quería decir, porque el título de mi intervención era traducción pública, y yo me explayé sobre la traducción jurídica. Creo que jamás hemos firmado una traducción, con lo cual, una vez que nosotros entregamos por correo electrónico una traducción, queda en manos del cliente o del comitente reformularla. Bueno, insisto, vuelvo a nuestra tarea detectivesca de constatación, que bueno, a nosotros nos gusta mucho. Y el código ese de colores, yo los invito a utilizarlo. A veces marcamos en rojo cuando buscamos, por ejemplo, un caso bilingüe que está citado en una nota al pie, y nos damos cuenta de que o le falta un número, o la fecha no coincide con la que nosotros encontramos. Entonces eso le advierte al comitente de la traducción que debería to revisit, ¿no?, the original, desde nuestro humilde aporte de que puede haber algo que modificar. Pero bueno, en cualquier caso es siempre un gusto hacerlo. Y si hay algún estudiante de traducción que está escuchando, no tema apasionarse con esto, y lo invitamos a sumarse, porque realmente creo que cada vez los casos son más largos y más complejos, con lo cual necesitamos fanáticos. Creo que quedó contestado. No, por favor, a ustedes. Ahora sí pasamos con las preguntas para Sebastián Zucón. La primera es, ¿cómo va a impactar en el proceso de decisión en invertir o no invertir el fenómeno de la pandemia del COVID? Bueno, es una buena pregunta. Y acá yo creo que lo que hay que pensar, o sea, ¿qué es lo que dirige una inversión? O cómo, en base a qué se llevan a cabo las inversiones. Yo pensaría es que las inversiones dependen básicamente de digamos, lo que denominamos los fundamentals del negocio, ¿no? Entonces, si hay un negocio bueno que es rentable, digamos, eso es el disparador primario de una decisión de inversión. Ahora, ¿cómo le afecta la pandemia? La pandemia, digamos, afectó a todo el mundo, y creo que el punto fundamental es cómo va a afectar al país o a la industria en el cual nosotros queremos realizar esa inversión o estaríamos evaluando una inversión, ¿no? Entonces, no, digamos, si bien las consecuencias son bastante graves y un parate importante en términos económicos, digamos, el riesgo es, llamémosle temporal, ¿no? Es estar con un año y medio con el mundo un poquito más apagado, pero el mundo va a volver a ser lo que era antes, ¿no? Entonces las oportunidades de inversiones siguen existiendo, y cuando uno evalúa esas inversiones
el horizonte de proyección quizás, o de recupero de inversiones un poquito más largo. El otro punto importante ahí es, o una pregunta es, bueno, lo que puede disparar las inversiones es que el valor de ciertos activos estén bajos, ¿no? Entonces, si el valor de un activo está bajo, entonces, bueno, puede generar una ola de transacciones o de compras o de inversiones en distintas jurisdicciones. Pero nuevamente, ¿por qué el valor de esos activos está bajo? Y una de las razones por las cuales el valor de estos activos está bajo es por efecto de la pandemia también, ¿no? Entonces es como un argumento un poco circular. Entonces, digamos, yo creo que va a afectar acá a todas las jurisdicciones, y aquellas, digamos, jurisdicciones con menor protección a la inversión, son las que más van a sufrir el efecto de la pandemia, pero también hay que tener en cuenta cuál es el apetito por el riesgo que tienen los inversores y cuál es el costo de financiación que enfrentan esos inversores. Entonces, puede ser que exista un movimiento del tipo de inversores que, por ejemplo, inviertan en Latinoamérica respecto a lo que pasaba años anteriores. Muchas gracias. Hay una segunda pregunta que es, ¿cuál es la responsabilidad ética y profesional de los expertos valuatorios en arbitrajes de inversión ante la sobrevaloración de activos? ¿Es posible evaluar al alza sin límites económicos, éticos ni profesionales? Antes de tu respuesta, me atrevo a hacer un comentario. Imagino que quien ha mandado esta pregunta se refiere a casos en los cuales las demandas son por cientos o miles de millones de dólares y luego las condenas terminan siendo por un bajo porcentaje de aquello que se había reclamado originalmente. Sí, es una muy buena pregunta, y creo que es importante definir definir algunos puntos. El primer punto es que, digamos, el experto evaluatorio, o el trabajo del experto evaluatorio no es trabajar solo en un arbitraje, sino es trabajar en muchos arbitrajes. Y muchas veces uno trabaja para un Estado y a veces trabaja contra un Estado. Y muchas veces trabaja con un abogado que luego es árbitro en otro arbitraje. Con lo cual, el incentivo a inflar o sobrevalorar activos, si está de la parte del demandante, o subvaluar activos si está en la parte del demandado, digamos, es un negocio de poca vida, ¿no? Porque, y eso yo creo que, digamos, si bien no existe un tipo de responsabilidad ética y profesional, o un código de cumplimiento, digamos, que la misma profesión hace de que las evaluaciones tiendan a ser lo más objetiva posible, o de un evaluador profesional, ¿no? Obviamente hay evaluaciones que pueden estar realizadas por gente que no tiene tanta experiencia, o no tiene tanta práctica, o que actúa simplemente como un consultor de parte y no como un perito independiente. Porque el trabajo del perito es ayudar al tribunal, y básicamente ese es, digamos, es la responsabilidad, si quieren, ética y profesional que tiene. Con lo cual, digamos, esa es un poco mi respuesta, pero el otro punto importante es que muchas veces las demandas, el monto fallado o el laudo es muy inferior a las demandas. Y eso no quiere decir que hayan sido sobrevalorados los reclamos, sino que pueden deberse a cuestiones legales que han sido descartadas por el tribunal, por ejemplo. Entonces, no necesariamente que un fallo sea por un 20% del monto reclamado significa que se ha sobrevalorado en 5 veces el reclamo. Y otro punto también importante es que muchas veces las decisiones de los jueces o de los árbitros, dan un número, pero no tanto los fundamentos o las explicaciones, con lo cual concluir que las evaluaciones están sobreestimadas per se o subestimadas per se es un poco, muchas veces resulta apresurado. Muchas gracias. Ahora sí pasamos a las preguntas para Mariana Loza. Voy a colar una pregunta mía antes de las preguntas del público. Yo quisiera saber si el concepto de estoppel puede servir para esclarecer un poco esta discusión de los actos unilaterales.
¿sí? Discutir si el acto fue o no vinculante en el marco de la doctrina del estoppel, ¿puede traer alguna solución o estaríamos siguiendo la misma discusión? Yo creo que la discusión en principio se abriría más, pero puede ser que para eventualmente llegar a una evolución en donde se dé más, se logre una restricción en la respuesta, pero me parece que justamente y vinculado un poco a la idea del seminario es, creo que en gran medida pueda llegar a depender de dónde se vaya a dar esa discusión. Si la discusión o las relaciones que podemos tener entre actos unilaterales, que tal vez en un mundo más desde la óptica de las inversiones se pueda dar desde compromisos específicos, si lo vamos a conectar con el Instituto del Estoppel, es en ese ámbito, o si lo vamos a llevar a un ámbito más tal vez desde lo puramente de derecho internacional público. Creo que, digamos, va a depender un poco de dónde pueda llegar a darse la discusión, si va a abrir más alternativas o si puedan llegar a restringirlas. Cada uno tal vez concluirá cuáles puedan ser la solución más restringida o más amplia. Muchas gracias. También preguntan desde el público, dicen que a menudo las declaraciones pueden venir no en forma de normas, sino en formas de verdaderas declaraciones de funcionarios. Hay casos donde se citan discursos de políticos, posteos en redes sociales, Twitter, etc. ¿Podría proponerse que tales declaraciones unilaterales del Estado son declaraciones vinculantes, digamos, y qué criterio de interpretación, que esta segunda pregunta me parece quizás la que más puede aportar a lo ya desarrollado, es cuáles son las actitudes posteriores que deben tenerse en cuenta para interpretar aquella primera promesa en una declaración? Sí, a ver, creo que cómo deben ser interpretadas probablemente vaya a depender de qué entendemos que ha ocurrido. Si es una declaración unilateral, de las que producen efectos jurídicos, de las que están dentro del ámbito de estos principios rectores, o si no, en realidad estamos hablando de declaraciones unilaterales, pero que no tienen esa capacidad de generar efectos jurídicos porque no son formuladas justamente con la voluntad de obligarse y porque entonces otros, por lo tanto, no pueden condicionar su actuar en función de esas declaraciones que los estados hacen. Es decir, declaraciones unilaterales hay de muchos tipos, no todas necesariamente van a generar efectos jurídicos. Entonces, ¿por qué, digamos, me pareció interesante un poco ver estos casos donde los tribunales entraban en la discusión justamente, o agregaban a la discusión estos principios rectores de la CDI? Porque si uno va por ese camino, la conclusión va a ser de una interpretación más restrictiva de esa declaración, mientras que tal vez si no entramos por ese carril, probablemente las interpretaciones puedan ser más amplias, pero siempre teniendo en cuenta que no estamos hablando de un compromiso a nivel internacional, y entonces hay que ver cómo se toma en cuenta. Me parece interesante, y yo creo que en estos casos que mencionaba contra España, se trataba justamente de páginas en internet en las cuales se hacían referencia o se explicaban con un poco mayor detalle qué es lo que dicen las normas, pero creo que lo interesante de la pregunta es qué va a empezar a suceder con estas declaraciones unilaterales de funcionarios, incluso de los más altos, porque hoy, por supuesto, que tenemos presidentes, primeros ministros, ministros de las distintas carteras, todas tienen, o todos en general, o todes en general tienen sus cuentas de Twitter, o digamos, o algún blog. Entonces creo que el desafío que genera, porque también está esta cosa, ¿no?, del mundo de las redes y el posteo constante e inmediato, es cómo se debe tomar o no ese tipo de declaraciones, que indudablemente ya son, la discusión a veces que se puede dar con estas declaraciones de los estados es, bueno,
quién está haciendo la declaración. Hoy, que tenemos funcionarios de los más altos rangos haciendo declaraciones individuales, en muchos casos específicamente respecto de sujetos en particular, muchas de las discusiones que en teoría tendríamos con una declaración de tipo general, o un discurso general, o una ley general, tal vez con un posteo, ya empieza a ser una discusión un poco más finita, más de las que puede llegar a atender justamente a, estamos hablando de declaraciones unilaterales a las que se refieren los principios rectores. Con lo cual, creo que, y en este sentido hay, en los casos que mencionaba, hay una disidencia de Tomuyat, en el caso de Cube, que no entra en gran detalle a darle entidad, pero hay alguna referencia a dónde está esa declaración. Y justamente un poco lo que da a entrever es que en realidad el posteo este que hay en esta página de internet con el press list, tal vez es alguien más desde un lugar de marketing sí, encargado del ministerio, y no necesariamente que, por ejemplo, el ministro de Energía, en este caso, sea quien hubiera hecho la declaración. Tal vez es alguien de marketing que lo que hace es toma la resolución, escribe, clarifica en lo que él entiende o ella entiende, pero no está hecho desde una declaración de un alto funcionario que definitivamente es fundamental. Entonces, esa discusión está muy levemente mencionada, hay una referencia, digamos, en esto, en la disidencia de Tomuyat, creo que es algo sumamente importante, pero que en este caso, por ejemplo, en lo que hace la pregunta de qué ocurre con declaraciones en redes sociales, en donde es sabido que muchos altos funcionarios tienen, por supuesto, porque la agenda no les daría, o eso es lo que esperamos a veces, algunos no van a estar todo el día pendientes de su celular posteando, pero tampoco uno puede decir que no son ellos los que postean. Entonces, creo que esto lleva justamente a tener un gran cuidado en parte de los funcionarios, porque tal vez esta discusión de qué carácter tienen esas declaraciones, definitivamente pueda tener una gran relevancia en una disputa vinculada a una inversión. Muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias a todos y a todas las personas participantes y también a quienes se sumaron desde el otro lado a la audiencia. Y ahora sí, para cerrar, vamos a darle la palabra a Silvina González Napolitano para unas últimas palabras. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente para agradecer a nuestros 5 expositores por estas interesantes perspectivas desde el punto de vista de cada disciplina, también a la audiencia, e invitarlos a todos a seguir las actividades del observatorio, que esto recién comienza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.